Algo profundo está ocurriendo en Estados Unidos, y muchos todavía no lo ven. No aparece en los titulares principales, pero se siente en cada supermercado, en cada factura, en cada conversación incómoda entre familias que ya no saben cómo estirar el mes. Es la sensación de que el dinero desaparece más rápido que antes, como si el bolsillo tuviera un agujero invisible. Lo inquietante es que no se trata únicamente de precios altos o salarios estancados. En varias ciudades del país, la presión económica ya cruzó un punto crítico. Lugares donde las familias están abandonando sus ahorros, donde los servicios básicos se recortan, donde cada llamada a emergencias o cada reparación de infraestructura depende de un presupuesto que ya no alcanza. Y lo más alarmante es que este no es un pronóstico futurista. Está pasando hoy, en tiempo real. Mientras ves este video, miles de personas están tomando decisiones difíciles. Vender el auto, moverse de ciudad, renunciar a tratamientos médicos o trabajar más horas por menos estabilidad. Por eso, en este contenido vamos a recorrer las primeras 10 ciudades que ya sienten el dolor económico antes que el resto del país. Ciudades donde el dinero no solo se acaba, sino que se está acabando más rápido que la capacidad de reaccionar. Quédate hasta el final, porque la última ciudad muestra exactamente hacia dónde podrían dirigirse muchas otras. 10. Baltimore, Maryland. Baltimore abre este ranking no como un logro, sino como una advertencia. Su población disminuye, sus ingresos fiscales caen y sus costos en seguridad e infraestructura aumentan sin pausa. La ciudad intenta sostener servicios esenciales mientras el presupuesto se encoge como una camisa recién lavada. En las calles de Baltimore se siente un ambiente de desgaste constante. Los barrios que alguna vez fueron motores económicos hoy muestran viviendas vacías, negocios cerrados y escuelas que funcionan con presupuestos mínimos. Cada servicio público opera en un estado de resistencia, manteniéndose apenas lo suficiente para no colapsar. Este deterioro no ocurre de golpe, sino como una lenta filtración que debilita todo lo que toca. Las autoridades enfrentan decisiones difíciles: priorizar reparaciones urgentes, sostener hospitales, reforzar seguridad o intentar atraer nuevas inversiones. Pero cada movimiento parece generar otro desbalance, como si la ciudad estuviera atrapada en un juego donde cualquier elección implica una nueva pérdida. Lo más preocupante es que la base tributaria continúa reduciéndose. Familias que pueden permitirse mudarse lo hacen, empresas buscan zonas con costos más bajos y los contribuyentes que permanecen cargan una estructura financiera que se vuelve más pesada año tras año. Es un círculo que amenaza con volverse irreversible si no se rompe a tiempo. La incertidumbre domina cada decisión. Nadie sabe qué recortes vendrán después ni cuán profundo será el próximo ajuste. Lo más alarmante es que Baltimore no es una excepción, sino un espejo que otras ciudades podrían ver en unos pocos años. Mientras Baltimore intenta estabilizarse, viajamos hacia un lugar donde las heridas económicas son aún más visibles. 9. Detroit, Michigan. Detroit fue, en su momento, el motor industrial del país, pero la pérdida masiva de población durante décadas redujo tanto los ingresos fiscales que la ciudad terminó en bancarrota. Mantener infraestructura diseñada para una población gigantesca, cuando solo queda una fracción, es una tarea imposible. A lo largo de Detroit, enormes avenidas y antiguos centros industriales recuerdan una época en la que la ciudad marcaba el ritmo económico del país. Hoy, muchos de esos espacios permanecen abandonados, cubiertos por maleza y silencio. Son símbolos visibles de un modelo económico que colapsó y dejó una huella difícil de borrar. A pesar de esto, Detroit no está inmóvil. Organizaciones comunitarias, emprendedores y pequeños inversores intentan revitalizar zonas puntuales. Sin embargo, esa recuperación avanza de manera desigual. Mientras algunos sectores muestran un nuevo impulso, otros siguen atrapados en un abandono profundo que limita cualquier avance sostenible. El desafío central es reconstruir una identidad económica que ya no puede depender del pasado. Las autoridades intentan diversificar la actividad comercial, atraer nuevas tecnologías y repoblar áreas enteras. Pero la transformación es lenta, porque cada proyecto debe confrontar décadas de deterioro acumulado y una percepción pública difícil de revertir. Aunque hay esfuerzos de recuperación, el avance es lento. La ciudad avanza con pasos cuidadosos,
intentando reconstruir no solo sus calles, sino su identidad. De esta historia de reconstrucción pasamos a otra ciudad atrapada en un desgaste constante. 8. Filadelfia, Pensilvania. Filadelfia vive en un ciclo complicado: pobreza alta, impuestos cada vez mayores y una base tributaria que se reduce año tras año. Cada ajuste fiscal empuja a más negocios y residentes a buscar alternativas en otras ciudades. Es una dinámica que desgasta lentamente el presupuesto y erosiona los servicios públicos. La tensión se siente especialmente en las zonas donde la infraestructura muestra signos de agotamiento. Calles en mal estado, servicios saturados y edificios públicos deteriorados forman parte de un panorama que crea frustración tanto en residentes como en autoridades. Es un desgaste progresivo que avanza sin hacer ruido, pero deja marcas profundas. Cada aumento impositivo busca estabilizar el presupuesto, pero termina provocando el efecto contrario. Comercios pequeños no logran sostenerse, profesionales se mudan, y las familias que permanecen deben enfrentar servicios más caros y menos eficientes. Es una cadena de consecuencias donde cada eslabón debilita al siguiente. Mientras tanto, la ciudad intenta sostener programas sociales que demandan cada vez más recursos. La brecha entre lo que se necesita y lo que realmente ingresa se vuelve más amplia, dejando a Filadelfia en una posición frágil. La administración local enfrenta un dilema constante: recortar servicios esenciales o seguir elevando costos que ya están al límite. La clase media se achica, las fallas urbanas se multiplican y la ciudad intenta sostener una estructura cada vez más pesada. Desde esta espiral silenciosa avanzamos hacia una ciudad donde el problema no es la decadencia, sino una estructura que recauda menos de lo que debería. 7. Boston, Massachusetts. Boston es un centro académico global, pero paradójicamente opera con un margen fiscal reducido. La mayoría de sus instituciones más ricas están exentas de impuestos y eso deja a la ciudad con una recaudación limitada para cubrir costos crecientes. A medida que uno recorre Boston, el contraste se vuelve evidente. Universidades de prestigio mundial, centros de investigación avanzados y hospitales de excelencia conviven con calles que necesitan mantenimiento urgente y sistemas públicos que funcionan al borde de sus capacidades. La ciudad brilla en innovación, pero ese brillo no se traduce directamente en ingresos que sostengan su estructura básica. La presión se siente especialmente en infraestructura. Las reparaciones de puentes, carreteras y redes de transporte requieren inversiones enormes, pero la recaudación crece de manera gradual y sin el impulso que debería provenir de un ecosistema académico tan poderoso. Esto obliga a la administración local a priorizar obras en función de urgencias inmediatas, dejando otras necesidades en espera durante años. El mercado de vivienda añade otra capa de complejidad. Con precios elevados y una demanda constante, Boston debe enfrentar tensiones sociales que van desde la falta de accesibilidad hasta el desplazamiento de familias que no pueden sostener el costo de vida. Todo esto aumenta la presión sobre servicios sociales y programas comunitarios que dependen de un presupuesto estirado al máximo. Entre infraestructura cara, servicios exigentes y un mercado de vivienda casi inaccesible, Boston se ve obligada a gestionar cada dólar con precisión extrema. Tras este escenario de límites estructurales, seguimos hacia un lugar donde el problema tiene otro origen: crecer demasiado rápido. 6. Denver, Colorado. Denver es vibrante, joven y atractiva para miles de personas. Pero ese crecimiento acelerado pone presión en carreteras, escuelas y servicios que necesitan expandirse más rápido de lo que el presupuesto permite. El ritmo de llegada de nuevos residentes cambia por completo la dinámica de la ciudad. Barrios que antes eran tranquilos se llenan de construcciones nuevas y zonas que durante décadas mantuvieron una identidad clara, ahora se transforman para absorber una población que no deja de aumentar. Esta expansión genera movimiento y energía, pero también un desgaste administrativo difícil de manejar. La infraestructura se convierte en un punto crítico. Carreteras que antes funcionaban sin problemas, ahora sufren atascos diarios. Los sistemas de transporte necesitan ampliaciones urgentes y escuelas que trabajaban de manera estable se ven forzadas a crecer con recursos limitados. Cada servicio intenta adaptarse, pero todos avanzan un paso por detrás de la realidad. Los ingresos municipales suben,
aunque lo hacen de manera más lenta que las necesidades de la ciudad. El resultado es una brecha financiera que se agranda con el tiempo. Denver debe decidir entre seguir expandiéndose o reforzar lo que ya existe, pero ambas opciones requieren inversiones que compiten por el mismo presupuesto limitado. Los ingresos aumentan, pero no lo suficiente para acompañar la demanda. El resultado es una ciudad llena de vida, pero con una infraestructura que envejece antes de terminar de construirse. De este crecimiento desbordado nos movemos ahora hacia una ciudad donde el glamour no alcanza para ocultar la tensión fiscal. 5. Los Ángeles, California. Los Ángeles enfrenta un desequilibrio complejo, un mercado comercial debilitado, una crisis profunda de personas sin vivienda y un gasto social que crece sin pausa. Cada dólar destinado a atender emergencias sociales es un dólar que no llega a mantenimiento, infraestructura o seguridad. En muchos barrios, los efectos de este desequilibrio se ven a simple vista. Edificios comerciales con ocupación baja, calles donde la presencia de campamentos improvisados es cada vez más común y servicios municipales que trabajan al límite de su capacidad. El desafío no es solo económico, sino estructural, porque cada problema alimenta al siguiente. El gasto social se ha convertido en un pilar necesario, pero consume recursos que antes se distribuían en áreas clave. Las autoridades deben equilibrar la atención inmediata con la planificación a largo plazo, algo extremadamente difícil cuando la presión se siente en cada rincón de la ciudad. Es una lucha constante entre necesidades presentes y soluciones que requieren tiempo. Al mismo tiempo, sectores completos de la economía local pierden dinamismo. El turismo fluctúa, el comercio se adapta como puede y los costos operativos desalientan a nuevos proyectos. Esto crea un ambiente donde la ciudad parece avanzar y retroceder al mismo tiempo, como si cada paso hacia adelante activara un problema nuevo en otra parte. Muchos residentes sienten que aportan más de lo que reciben, atrapados entre precios altos y servicios saturados. Desde esta presión constante pasamos a uno de los centros financieros más importantes del mundo, donde también se libra una batalla económica silenciosa. 4. Nueva York. Nueva York siempre fue el motor financiero del país, pero ahora enfrenta un modelo que ya no funciona igual. La dependencia del sector de oficinas se volvió una desventaja en una era donde el trabajo remoto domina. A esto se suma la salida de miles de familias de clase media que ya no soportan impuestos tan altos. A simple vista, Nueva York mantiene su imagen de poder. Sus rascacielos siguen brillando, el ritmo urbano continúa siendo frenético y la actividad económica parece inagotable. Pero detrás de esa fachada se esconde un sistema que dejó de recibir el flujo constante de trabajadores que le daba vida a sus comercios, a su red de transporte y a su recaudación diaria. Esa ausencia silenciosa abrió un hueco que el presupuesto no logra cubrir con facilidad. Las calles del distrito financiero son el mejor ejemplo. Edificios enteros funcionan con ocupación mínima y negocios que dependían del movimiento físico de profesionales ahora luchan por sobrevivir. Esa caída en actividad se traduce en menos ingresos, menos impuestos y más presión sobre un sistema que ya estaba tensionado por los altos costos operativos de la ciudad. Al mismo tiempo, la salida progresiva de residentes de ingresos medios deja un vacío social difícil de reemplazar. La ciudad pierde consumidores estables, contribuyentes confiables y familias que antes mantenían barrios completos en equilibrio. Ese éxodo obliga a Nueva York a apoyarse todavía más en sectores que ya no funcionan con la misma fuerza de antes. La ciudad sigue luciendo imponente, pero su presupuesto perdió la estabilidad que lo definió durante décadas. Tras este gigante presionado por su propia escala, pasamos a una ciudad atrapada en obligaciones históricas. 3. Chicago, Illinois. Chicago arrastra compromisos de pensiones tan grandes que consumen una parte desproporcionada del presupuesto. Año tras año, la ciudad gasta más de lo que recauda, generando un desequilibrio difícil de corregir sin reformas profundas. Caminar por Chicago es ver dos realidades avanzando en paralelo. Por un lado, una metrópolis vibrante, culturalmente rica y con sectores económicos sólidos. Por otro, un sistema financiero que perdió flexibilidad porque gran parte de sus ingresos ya está comprometida antes de llegar a las arcas municipales. Esa estructura rígida limita las decisiones y obliga a la ciudad a trabajar siempre al borde del déficit. El problema se amplifica con el tiempo. Cada año de retraso en las reformas hace que las obligaciones crezcan,
que los pagos se acumulen y que el margen para invertir en seguridad, infraestructura y programas sociales se reduzca aún más. La ciudad queda atrapada entre lo que debe pagar por el pasado y lo que necesita resolver en el presente. Para los residentes, esta tensión se traduce en una carga fiscal cada vez más pesada, impuestos más altos, servicios más lentos y una sensación de que el costo de sostener la ciudad recae sobre los mismos grupos una y otra vez. Esa percepción desgasta la confianza y acelera la salida de quienes buscan estabilidad en otros lugares. Los impuestos suben, los servicios bajan y la clase media soporta la mayor parte de la carga. Es un modelo que se sostiene, pero cada vez con menos margen. De este peso histórico avanzamos hacia una ciudad que enfrenta una crisis más reciente, pero igual de corrosiva. 2. San Francisco, California. San Francisco pasó de ser la joya tecnológica del país a tener rascacielos con pisos enteros vacíos. El trabajo remoto expulsó empresas, redujo la recaudación y dejó un vacío económico que golpea directamente al presupuesto. El impacto visual es contundente. Torres que solían simbolizar innovación ahora muestran luces apagadas en varios niveles, como si la ciudad hubiera frenado su propio impulso. La falta de trabajadores presenciales afectó todo lo que dependía de ese flujo: restaurantes, pequeñas tiendas, servicios urbanos y transporte público. La economía dejó de moverse con la velocidad que la caracterizaba. Ese estancamiento no solo golpea a los negocios, sino a la propia estructura fiscal. Con menos actividad empresarial, la ciudad recibe menos ingresos, mientras que los costos para mantener programas sociales, asistencia comunitaria y seguridad continúan aumentando. Es una brecha que se abrió rápido y que todavía no encuentra cómo cerrarse. Los precios de vivienda, lejos de disminuir lo suficiente, siguen siendo un obstáculo inmenso. Muchos profesionales recortan gastos y se mudan a zonas más accesibles, debilitando todavía más el ecosistema local. Esa salida silenciosa reduce el consumo, disminuye la recaudación y profundiza la sensación de una ciudad que lucha por sostener un modelo que ya no responde a la realidad actual. Los costos de vida se mantienen entre los más altos del país mientras los ingresos fiscales disminuyen. Lo que antes era un símbolo de innovación ahora lucha por sostener su propio funcionamiento. Tras recorrer esta caída acelerada, llegamos a la ciudad que encabeza el ranking por la mezcla más explosiva de clima, infraestructura y finanzas. 1. Houston, Texas. Houston siempre representó energía, expansión y oportunidades. Pero en el fondo, la ciudad enfrenta un desequilibrio financiero alimentado por desastres climáticos recurrentes, infraestructura envejecida y costos de recuperación que crecen más rápido que sus ingresos tributarios. En cada temporada crítica, Houston termina pagando el precio de su ubicación y su acelerado crecimiento. Inundaciones severas, tormentas intensas y daños estructurales obligan a inversiones constantes en reparación y prevención. Es un ciclo que consume recursos de forma permanente y que dificulta ahorrar para proyectos a largo plazo. La infraestructura, además, refleja el paso del tiempo. Carreteras que requieren modernización, sistemas de drenaje desbordados y redes de servicios que operan con tecnología antigua. Cada problema técnico genera gastos inmediatos que desplazan otras prioridades, creando una cadena de decisiones forzadas que afecta al presupuesto general. El crecimiento poblacional, lejos de aliviar la situación, añade presión. Nuevos residentes llegan todos los años buscando oportunidades, pero la ciudad necesita ampliar escuelas, hospitales y transporte más rápido de lo que puede financiar. Esta expansión, sin un respaldo fiscal sólido, provoca una sensación de atraso permanente, como si Houston siempre estuviera intentando ponerse al día sin lograrlo del todo. La población aumenta, pero los servicios no logran acompañar ese ritmo. Las reparaciones se acumulan, el gasto supera los ingresos y los residentes sienten que pagan más y reciben menos. Houston encabeza este ranking porque muestra un problema que podría repetirse en todo el país. Ciudades que crecen en personas, pero se achican en presupuesto. Después de recorrer estas 10 ciudades, queda una pregunta inevitable. ¿Está tu ciudad avanzando hacia un escenario similar? ¿O está tomando decisiones para evitar ese camino antes de que sea tarde? Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos factores crees que representa la amenaza más grande para el futuro económico de Estados Unidos? Gracias por ver este contenido.
Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a La Verdadera Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.